Parques fotovoltaicos gigantes, inversiones en hidrógeno verde, una ciudad en el desierto que utiliza solo energía limpia. Estos son los proyectos que los países del Golfo quieren que el mundo vea. La región comenzó su propia transición energética y las ricas monarquías del Golfo quieren asumir un liderazgo en este sector, en medio de fenómenos climáticos cada vez más extremos. Pero ¿significa eso que van a dejar los combustibles fósiles? No dejarlos del todo, pero sí apostar por una estrategia nueva. Arabia Saudí, por ejemplo, se ha fijado para 2030 producir el 50% de su energía por renovables. Los petroestados invierten cientos de millones de dólares en eventos deportivos, turismo y han introducido impuestos. Se preparan para un escenario en el que el crudo no mueva al planeta ni sea la palanca de presión diplomática. Otra pregunta es inevitable. ¿Cambiarán entonces las relaciones geopolíticas de estos países? Estados Unidos ha sido un tradicional aliado, pero China es quien domina las renovables. China es ya el principal socio comercial de los países del Golfo y además de exigir el cese de la guerra en Gaza, ha pedido la inclusión de Palestina como miembro de pleno derecho de la ONU. ¿Qué puede significar todo esto? Lo vemos todo en este nuevo Plaza Frankfurt. Comencemos hablando de Aramco, la petrolera con mayor capitalización bursátil del mundo. Arabia Saudí está colocando más acciones de la empresa en bolsa, con lo que podría recaudar hasta 13.000 millones de dólares. Pero lo interesante es que el objetivo de Riad sería tomar ese dinero para el proceso de diversificar su economía muy dependiente del petróleo. Arabia Saudí pertenece al Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, una alianza formada también por Omán, los Emiratos, Qatar, Bahrein y Kuwait. Todos países que se hicieron ricos rápido después del embargo de petróleo de los años 70 y la subida de los precios. El petróleo ha sido la lanzadera de las relaciones diplomáticas de estos países. Estados Unidos se convirtió en un aliado estratégico de Arabia Saudí a mediados del siglo XX, asegurando protección militar a cambio de vender más petróleo y en dólares. Esa alianza, aunque con altibajos, se mantiene a día de hoy. Por ejemplo, Washington ayuda a proteger el estrecho de Hormuz, por el que pasa casi una quinta parte del crudo consumido al día en el planeta. Ahora, después de décadas viviendo del oro negro, se ha instalado la urgencia entre los líderes del Golfo de hacer cambios. Con fenómenos climáticos extremos como las lluvias de abril que provocaron inundaciones en Emiratos Árabes Unidos y las temperaturas de la región subiendo por encima de la media global, los países del Golfo han comenzado a diversificar sus economías, aunque el cambio climático no es su única preocupación. En los últimos años, el precio del petróleo ha sido muy volátil. En 2008 se desplomó por la crisis financiera, de nuevo en 2014 después de que Estados Unidos aumentara la producción de petróleo de esquisto y en 2020 debido a la pandemia. Para los países del Golfo, esta irregularidad en los precios es un gran riesgo. Saudi Arabia, I think, earns more than 60% of its total revenue from oil. Qatar even more. So, and many other countries, I think their budget is really very much based on it. So, the faster the countries manage to diversify the economies and find other sources of revenue, the I think less bumpy and painful will be the road to energy transition. La transformación ya ha comenzado. Los países del Golfo quieren posicionarse en los eventos deportivos, sobre todo en el fútbol, y convertirse en importantes destinos turísticos y empresariales, haciendo crecer el sector privado. Todo ello requiere aumentar la producción energética y lo quieren hacer a través de las renovables. Uno de los casos más prominentes es el de Arabia Saudí, que pretende generar el 50% de la energía a través de fuentes renovables en el 2030. Es parte del plan del príncipe Mohammed bin Salman llamado Visión 2030, un plan que contempla movilizar más de 3 billones de dólares para transformar la economía del reino. Entre los proyectos en marcha, uno futurístico y polémico, conocido como The Line. El proyecto consiste en la construcción de una ciudad a lo largo de una línea recta en el desierto e impulsada por energías renovables. Emiratos Árabes Unidos, por su parte, ha construido el parque solar más grande del mundo y ha hecho historia al poner en funcionamiento en 2020 la primera planta nuclear del mundo árabe.
La amenaza de que el crudo pierda peso en las economías de los países del Golfo está forzando a los petroestados a introducir impuestos gradualmente, como el IVA o el impuesto de sociedades. La caída de la demanda de crudo también podría provocar un cambio en el tablero geopolítico, y de hecho los países del Golfo estrechan lazos con China, lo que ha levantado preocupación entre los estadounidenses. La necesidad de infraestructura para renovables y el renacimiento, como se le está llamando, de la energía nuclear ha hecho que los petroestados quieran hacer más negocios con Asia. Uno de los últimos ejemplos es Corea del Sur. El presidente de los Emiratos llegó a ese país a finales de mayo, hasta escoltado por 4 cazas del ejército surcoreano. Durante su visita se firmó un acuerdo por el que Emiratos reducirá los aranceles a la importación de armamento surcoreano, lo que ayudará a Corea en su objetivo de ser uno de los principales exportadores de armas del mundo, y Emiratos invertirá hasta $30.000 millones en Corea del Sur para ayudar a la industria solar o, por ejemplo, la nuclear. Las empresas de ambos países ya han colaborado en la construcción de la planta de Barakah en Emiratos, la primera nuclear del mundo árabe, y que generará el 25% de las necesidades energéticas del reino emiratí. Arabia Saudí también quiere entrar en este campo. A cambio de mejorar las relaciones con Israel, Estados Unidos firmaría con Arabia Saudí un acuerdo de colaboración que le permitiría a Riad construir con tecnología estadounidense su propia central nuclear. The Saudis were saying to us, look, we want nuclear power, and in exchange for a new defense pact, we're willing to go it your way. We're not just going to buy nuclear power from, Korea or Japan or China even. We're going to go, we'd like you to support us going through these channels. And also in exchange, we're going to, open relations with Israel, for example. So that's a totally new dynamic. Pero el plan para la normalización de las relaciones diplomáticas entre Israel y Arabia Saudí ha estado congelado debido a la ofensiva militar israelí en Gaza. China ha criticado la postura de Estados Unidos en todo este conflicto. La situación puede estar dando una oportunidad a Pekín para mejorar sus lazos con los países árabes. China respalda la creación de 2 estados, uno palestino al lado de Israel, y ha pedido un cese al fuego en la guerra de Gaza y la inclusión de Palestina como miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas. China es un comprador de crudo muy importante para los países árabes del Golfo, a donde China también ha extendido proyectos de su llamada Nueva Ruta de la Seda, un proyecto de infraestructuras mundiales. Recientemente, en el Foro para la Cooperación China-Países Árabes, el presidente Xi Jinping dijo esto. China hace valer su dominio en la fabricación y cadena de valor de la energía solar y eólica. Por ejemplo, la China Jinko Power tiene el 20% de la planta Al-Dhafra de Emiratos, y otro ejemplo, el fondo chino Silk Road Fund ha comprado el 49% de la empresa saudita de energía renovable ACWA. Estados Unidos mira con recelo todas estas inversiones y espera poder lograr ese acuerdo con Arabia Saudí en el que Israel y Gaza son una pieza clave. Según Reuters, el acuerdo que está pendiente entre Riad y Washington contemplaría no solo el acuerdo de colaboración nuclear, sino mayores garantías de defensa a cambio de que Arabia Saudí frene la inversión china en el país. Pero aunque las inversiones en energías limpias pueden hacernos pensar que los países del Golfo consideran que la demanda de crudo se agotará en el corto plazo, esto no es así. Frente a los pronósticos de la Agencia Internacional de la Energía, que apuntan a que la demanda de combustibles fósiles alcanzará su pico en el 2030, la OPEP cree que la demanda mundial pasará de los 104,5 millones de barriles previstos para este año a los 116 millones de barriles al día en 2045. I think demand is going to continue to rise. If you look at India, you look at China, you look at Africa, these are all developing areas that are seeking and will increase their consumption of fossil fuels. They're not going to be able to do what they want to do developmentally
just with renewables. Even if they do install a lot of renewables, it cannot replace the reliability and the efficiency that fossil fuels provide. Una investigación del Centro de Información sobre el Clima y publicada por Channel 4 en el Reino Unido reveló la estrategia que Arabia Saudí estaría utilizando paralelamente a su proyecto de renovables para incrementar la demanda de crudo. Entre los planes, instalar centrales eléctricas flotantes en la costa africana, utilizando, claro, petróleo como fuente de energía. También promover aviones comerciales supersónicos que utilizan 3 veces más queroseno que un avión normal e introducir autos baratos con motor de combustión en los mercados en desarrollo. Según la agencia de noticias Bloomberg, para el 2027, 4 empresas energéticas de países del Golfo querrían aumentar un 21% la capacidad de producción de hidrocarburos con respecto al 2021. Por ejemplo, Qatar quiere en el 2027 aumentar un 60% su producción de gas natural licuado en el llamado North Field, donde, por cierto, empresas europeas y estadounidenses también están trabajando. Así que hay 2 tendencias paralelas. Mientras los petroestados del Golfo invierten en energías renovables, no dejan de buscar nuevos mercados para el crudo. Renewables are not really replacing oil and gas and other fossil fuels in the economies and in the energy mix. Rather, the increasing share of renewables in the Middle East, as well as in many countries in Asia, for example, it has just been adding to the overall energy supply. But I think it's more a reflection of the growing demand for energy. Una población que crece, más aires acondicionados, crecimiento del sector privado, el desarrollo de una industria propia, más turistas, más vuelos. Estos países necesitan energía y quieren seguir vendiendo petróleo, en parte para financiar los proyectos en renovables. La pregunta es, ¿hasta cuándo? In a shrinking market, the low-cost producer is the last to leave the market. And this is where we look around the world to see who are those high-cost and low-cost producers. And you can easily see that the lowest-cost producers in the world are actually in the Middle East, particularly the GCC countries. So they will be the last to leave a shrinking market. And that's what they are betting on. El dinero del crudo, paradójicamente, está permitiendo a estos países transformarse y construir su infraestructura de energías renovables. Los países del Consejo de Cooperación del Golfo, a excepción de Qatar, se han fijado el objetivo de emisiones cero en 2050 o 2060. Pero claro, en esas cuentas no se incluye el crudo que exportarán y que consumirán otros países.